Hablemos ahora acerca de cómo establecer límites sanos, ya desde el punto de vista de herramientas prácticas para lograr este paso. Los límites no se heredan, los límites se construyen. Toma práctica. Se comienza desde la niñez temprana, cuando alrededor de los 18 meses ese bebito aprende el significado de la palabra no. Tal como hablamos en el módulo 1, cuando nosotros tenemos una autoestima baja y no estamos seguros de nuestro valor, cuando no estamos seguros de que somos amados, a menudo no establecemos límites y permanecemos prisioneros de los deseos y las emociones de los demás. Por otro lado, en la unidad 2, cuando hablamos acerca del trauma, tocamos esto un poco, el hecho de que el trauma puede resultar en una autoestima baja y como resultado en una incapacidad de establecer límites sanos debido a los mensajes que internalizamos por medio de esas experiencias. Los límites inapropiados también pueden resultar de la incapacidad de nuestros padres de modelar esos límites para nosotros, ya sea porque fueron padres extremadamente sobreprotectores y controladores o porque carecían de límites, eran padres muy permisivos y muy libertinos. Algunos padres muestran límites inconsistentes, que es aún más confuso para el niño cuando son muy estrictos un día y al otro día el niño puede hacer aquello que el día anterior no era permitido. Entonces eso no le deja saber al niño dónde están los límites. Cuando este es el caso, muchas veces tenemos niños que todo el tiempo están probando los límites, a ver qué tan lejos pueden llegar, porque en unas ocasiones sí les funciona y en otras no. Entonces esa conducta se refuerza. Algunos padres tienen la dificultad de establecer esos límites porque ellos mismos nunca recibieron esos límites ellos mismos. Así que, ¿cómo podemos hacer para tener límites sanos? Y mi intención con este próximo segmento es que usted vaya tomando nota y reflexionando. Oye, basado en lo que he estado escuchando, he podido identificar algunas áreas donde yo tengo que reforzar esos límites. Hablemos acerca de cómo comenzar. Número 1. Es importante que nosotros entendamos cuáles son nuestros valores no negociables, cuáles son nuestras prioridades. Esto nos ayuda a determinar cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Si yo digo, por ejemplo, que mi prioridad es mi relación con Dios, pero asumo tantas responsabilidades que no me queda tiempo para meditar en su palabra y para pasar tiempo con Él, entonces yo no estoy entendiendo cuáles son realmente mis prioridades y mis valores. Entonces este análisis requiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. A menudo, cuando se trata del contexto de iglesia y una iglesia están tratando de mirar su presupuesto y yo les pregunto, ok, según la cultura de esta iglesia, ¿cuál es su prioridad? Digamos que la iglesia me dice, nuestras prioridades son las misiones. Ok, muéstrame tu presupuesto. Y yo veo que la mayoría de los gastos de la iglesia están asignados el mantenimiento de las facilidades, pues entonces hay que cuestionarse, ¿en realidad tu prioridad son las misiones? Porque tu presupuesto no lo refleja. ¿Cómo nosotros podemos decir que sí y que no? Es cuando nosotros tenemos claro qué es aquello que estoy primordialmente llamado a responder por. Comunicar, número 2, comunicar los límites asertivamente y con firmeza. Cuando nosotros estamos en ese proceso de establecer límites, tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos, no hay que faltarle el respeto a nadie, pero sí es importante que nosotros seamos específicos, que seamos contundentes y que no haya duda ni titubeo en ese proceso. Recuerde que cuando usted establece límites, usted está protegiendo lo que es suyo.
Mucha gente cuando establece los límites siente culpa, siente una vergüenza que les consume, titubean. ¿Y qué pasa? Cuando uno se está encontrando con una persona, como hablábamos hace un momento, que es un controlador, que no acepta un no como respuesta y escucha un tal vez para ellos es que sí. Número 3. Tenemos que estar dispuestos a confrontar cuando nuestros límites son violentados. Y cuando la persona no responde a la confrontación, necesitamos estar listos para movernos al siguiente paso, que es estar dispuesto, estar listo a implementar consecuencias. A veces que la consecuencia es un distanciamiento o ruptura en la relación. Recordemos que un límite no es un límite a menos que nosotros comuniquemos y demos seguimiento a las consecuencias por violentar los términos. Entonces, para lograr esto, nosotros necesitamos entender el principio de siembra y cosecha, que no es otra cosa sino que el principio de la responsabilidad. Cuando Dios nos dice que nosotros cosechamos lo que sembramos, Él no nos está castigando, nos está diciendo, así es como funcionan las cosas. No es suficiente confrontar a una persona irresponsable. Ellos necesitan experimentar las consecuencias de sus decisiones. Cuando paramos de asumir responsabilidad por las decisiones de otros y dejamos de rescatarles, cuando tomamos la decisión de no rescatar a otros de las consecuencias de sus decisiones, a menudo ellos experimentan dolor. Y el dolor es un excelente maestro para promover el cambio. Las consecuencias son un excelente maestro para promover el cambio. El no permitir que otros experimenten dolor cuando violentan nuestros límites o que experimenten consecuencias. ¿Cómo les explicaré? Nosotros no somos los causantes del dolor. No les estamos dañando, les estamos enseñando. Una persona que continuamente rescata a otra a menudo se le llama codependiente. ¿Por qué? Porque esa persona cofirma una factura y a menudo son ellos los que terminan pagando las cuentas físicas, emocionales, mentales, espirituales, mientras que la persona irresponsable continúa su vida irresponsable sin ninguna consecuencia. Hay muchos mitos que incapacitan a la persona a establecer límites. Quiero hacer un alto aquí. Antes de comenzar ese segmento, repasemos cuáles son las 4 herramientas para nosotros comenzar a establecer límites sanos. Número 1, entender cuáles son mis no negociables y mis prioridades. Número 2, comunicarlas de manera asertiva, respetuosa, pero firme. Número 3, estar dispuesto a la confrontación. Y número 4, es cuando nosotros estamos dispuestos a darle seguimiento a las consecuencias. Un ejemplo sería, no me gusta la manera como tú me estás hablando. Tienes 2 opciones, o cambias el tono en que tú me estás hablando o yo voy a colgar el teléfono. Eso es un ejemplo de darle seguimiento y enforzar las consecuencias. Ahora sí, hablemos acerca de los mitos que impiden que muchas veces establezcamos esos límites sanos. Muchos creen que establecer límites es ser egoísta. Pero establecer los límites no es ser egoísta, no es ser desobediente al mandato de amar y servir. Establecer límites es ser responsable por mí y lo mío, de manera que puedo servir a otros con libertad. Muchos piensan que si establecen límites van a ser lastimados por otros. La verdad es que la mejor protección que podemos crear es el establecimiento de los límites. Otros piensan que si establecen los límites van a lastimar a otros. Establecer límites me protege a mí de que me lastimen, pero también es importante entender que cuando yo establezco los límites, puedo hacer que un controlador experimente las consecuencias de sus decisiones, tal vez se enoje, pero el hecho de que se enoje conmigo no quiere decir que yo le estoy dañando. Otras personas piensan que establecer los límites significa que somos amargados o que tenemos coraje con alguien. Sin embargo, los límites hacen precisamente lo opuesto. Reducen ese resentimiento porque a veces externamente estamos complaciendo a alguien,
pero internamente estamos resintiéndole por lo que estamos dando, y simple y sencillamente porque nosotros hemos sido incapaces de controlar aquello que es mío. Entonces yo no le puedo culpar a alguien que ha violentado mis límites si yo lo he permitido. Resentirle solamente implica que yo no he sido responsable por lo mío. Espero que esta semana haya sido de bendición para ustedes y que en sus tiempos de grupos ustedes puedan hablar y reflexionar acerca de tal vez cómo se les ha hecho fácil o difícil establecer límites, dependiendo cómo fue su crianza, dependiendo cómo fueron sus experiencias de vida. Para algunos de ustedes va a ser más fácil que para otros el establecimiento de límites. En resumen, los límites son esenciales en nuestras vidas para definir quiénes somos nosotros, qué nos pertenece y qué no nos pertenece. Los límites no son murallas, no son paredes, tienen puertas de acceso. Y mi esperanza es que en el proceso de ustedes continuar conociendo la verdad de Dios, ustedes puedan poner esas puertas de acceso a operar de manera funcional, de manera que nosotros podamos proteger aquello que Dios nos ha llamado a ser responsables y podamos dejar entrar aquello que nos edifica, y a la misma vez podamos mantener afuera aquello que nos daña. Para nosotros poder establecer esos límites sanos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser asertivos y tenemos que entender que provenimos de una perspectiva de amor y no de causar daño. Todas nuestras relaciones requieren límites sanos para poder funcionar de manera efectiva. Y esos límites aplican a nuestros hijos, esos límites aplican a nuestros esposos, esos límites aplican a nuestros líderes en la iglesia, aplican a nuestros jefes. Hay veces que hay que poner límites con el trabajo y decir, ¿sabe qué? Mis horarios de trabajo son de tal hora a tal hora. Y después de eso yo no reviso correos electrónicos ni devuelvo llamadas hasta el próximo día cuando me reporto a la oficina. Muchas veces los límites tienen que ser establecidos con nosotros mismos. ¿Cómo así? Con nosotros mismos, sí. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo manejamos nuestro dinero? ¿Cómo manejamos nuestra sexualidad? Lo que comemos, lo que vimos en el módulo número 3, lo que comemos, el descanso, el ejercicio, todo eso queda dentro de los límites de lo que soy yo y lo que me compete cuidar. Entonces, muchas veces el problema que vemos es que las personas tienen dificultad poniéndose límites a sí mismos. Pero fíjese que la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Recuerde, mucha gente no pone límites por miedo, porque el miedo los controla. Pero la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi oración es que ustedes puedan seguir creciendo en ese espíritu de dominio propio y no sean esclavos ni de ustedes mismos ni de los demás. Dios les bendiga.